Lo primero que necesito que entiendas es que esta historia no es solo sobre una casa o una disputa legal, es sobre algo mucho más grande, sobre el dolor de ser abandonado, sobre el peso de un legado construido con sudor y sacrificio, y sobre cómo, incluso después de años, los fantasmas del pasado pueden volver para arrancarte lo poco que te quedó. Yo soy Miguel, el mayor de 4 hermanos, y esta historia comienza 6 meses después de la muerte de nuestro padre, don Julián, un hombre que lo dio todo para criarnos solo, sin quejarse, sin bajar la cabeza, ni siquiera después de que nuestra madre nos dejara. Él era de esos hombres raros, de palabra firme y manos callosas, que construía casas para otros mientras levantaba solo nuestra familia. Cuando él se fue, el dolor fue inmenso, pero nada nos preparó para lo que vendría después. Leonor. Su nombre todavía sabe amargo en mi boca. Durante 20 años, esa mujer fue solo un fantasma en nuestra historia, una ausencia que nos marcó tanto como la presencia de nuestro padre. Desapareció una madrugada cualquiera, sin despedirse, sin mirar atrás. Nunca nos escribió, nunca nos buscó, nunca mostró una pizca de arrepentimiento. Y entonces, 6 meses después del entierro de don Julián, apareció en la puerta de nuestra casa, como si nada hubiera pasado, como si aún fuera la dueña de ese lugar, y, peor, como si tuviera algún derecho sobre él, vestida con ropas que gritaban dinero, con un perfume empalagoso que invadió nuestra sala, sin pedir permiso, nos miró con esa expresión vacía y dijo, como si fuera lo más normal del mundo: «Vine a buscar lo que es mío». Por un momento, nadie supo qué decir. El silencio fue tan pesado que se podían escuchar las manecillas del reloj en la pared. Carmen fue la primera en reaccionar. Cruzó los brazos, arqueó una ceja y preguntó, con esa voz afilada que usaba para preguntas retóricas: «¿Qué es tuyo?». La forma en que Leonor sonrió me dio escalofríos. Era una sonrisa pequeña, casi satisfecha, como si ya esperara esa pregunta. «La casa, querida. Soy la viuda de Julián. La mitad de esto me pertenece». Esas palabras fueron como un cuchillo clavado en el pecho. Vi cómo la expresión de Carmen se endurecía. Esteban, que estaba apoyado en la mesa, se irguió con los puños cerrados. ¿Y Sofía? Sofía parecía haberse encogido. La conmoción en sus ojos era tan grande que temí que se derrumbara ahí mismo. No sé qué me detuvo en ese momento. Tal vez fue el cansancio, tal vez fue que, por mucho que hubiera imaginado ese día, nunca pensé que ella tendría el valor de aparecer. Me quedé ahí, quieto, mirando a esa mujer como si fuera un fantasma. ¿Tienes el valor de venir aquí y decir eso? Mi voz salió baja, pero firme. Leonor se encogió de hombros, como si estuviéramos discutiendo algo trivial, como si no estuviera en juego el destino de la casa donde crecimos. Es mi derecho, Miguel. Sé que debe ser difícil para ustedes aceptarlo, pero la ley está de mi lado. La ley, como si la ley pudiera borrar 20 años de abandono, como si firmas en papeles fueran más importantes que el hombre que construyó esa casa con sus propias manos. ¿No te da vergüenza?». Esteban soltó de repente. Su voz estaba cargada de indignación y supe que contenía mucho más de lo que decía. «Después de todo, después de tanto tiempo, ¿realmente crees que puedes volver y llevarte lo que quieras?». Leonor suspiró, arreglando la manga de su blusa de seda como si estuviera aburrida. «No quiero pelear. Solo estoy aquí para resolver las cosas como corresponde. Mi abogado ya se está ocupando». Ahí lo entendí. Ella no estaba ahí para hablar, no estaba ahí para pedir perdón o intentar reconciliación. Ya había tomado una decisión, ya tenía un plan, y, en el fondo, sabía que eso nos destruía, porque a pesar de todo, seguíamos siendo sus hijos, y ella nos miraba como si fuéramos extraños. No, peor que extraños, como obstáculos en su camino. Sentí la sangre hervir. Lo único que quería en ese momento era echarla a la fuerza, sacarla y decirle que nunca más pisara esa casa. Pero sabía que no resolvería nada. Si tenía un abogado, significaba que se lo tomaba en serio. El problema era que, por absurdo que fuera, legalmente seguía casada con nuestro padre. Vi en los ojos de Carmen que ella también lo pensaba, calculando posibilidades, buscando grietas en la armadura de esa mujer que se atrevía a llamarse nuestra madre. Sofía rompió el silencio.
¿No sientes nada? Su voz tembló, y por un instante vi una grieta en la máscara de Leonor, pero duró poco. Pronto recuperó su expresión impasible. Sofía, querida, entiendo que sea difícil, pero la vida es así, no todo es como queremos. La frialdad de sus palabras fue la gota que colmó el vaso. Vi el rostro de Sofía contraerse de dolor antes de que se levantara y corriera a su habitación. Esteban la siguió, pero antes lanzó una mirada de puro desprecio a Leonor. Carmen respiró hondo y dio un paso adelante. Si quieres resolver esto, como corresponde, lo haremos. Pero déjame algo claro. Puedes tener la ley de tu lado, pero nosotros tenemos algo más fuerte. Tenemos la verdad, y no permitiremos que borres lo que nuestro padre hizo por nosotros. La mirada de Leonor se endureció. Por primera vez pareció molesta. Carmen, no lo hagas más difícil de lo que es. Solo quiero lo que me corresponde por derecho. Mi hermana rió, una risa corta y seca. ¿Derecho? Abandonaste esta casa hace 20 años. Mi padre reconstruyó esta familia. Solo, el único derecho que tienes es salir por la misma puerta por la que entraste. Leonor nos evaluó un largo momento. Luego, ajustó su bolso de diseñador en el hombro y dijo con una calma que me hizo querer gritar: «Lo veremos en el tribunal». Y se fue. Nos quedamos ahí en silencio, intentando asimilar lo que acababa de pasar. El aire parecía más pesado. El olor de su perfume aún impregnaba la sala. La rabia crecía dentro de mí como un incendio descontrolado. Pero una cosa era clara. Esta batalla apenas comenzaba. Esa noche nadie durmió bien. Me quedé sentado en la cocina por horas, mirando una taza de café frío, tratando de entender cómo habíamos llegado a esto. El silencio de la casa pesaba, y sabía que, tras las puertas cerradas, mis hermanos también lidiaban con la misma inquietud. Carmen apareció de madrugada, se sentó frente a mí y soltó un suspiro largo. Debemos actuar rápido, Miguel. Si esa mujer ya tiene un abogado, significa que planeó cada paso. No podemos esperar o nos aplastará. Sabía que tenía razón, pero la idea de pelear contra nuestra madre en los tribunales me repugnaba. Nunca creí que llegaríamos a esto. Al día siguiente, nos movimos. Carmen fue directo a su oficina y revisó todos los documentos de la casa. Necesitábamos pruebas de que nuestro padre lo había pagado todo. Recibos de construcción, cuentas a su nombre, cualquier cosa. Mientras, Esteban habló con los vecinos. Muchos conocían nuestra historia y recordaban cuando Leonor nos abandonó. Quizá podrían testificar por nosotros. Yo fui con un amigo de la policía, alguien que entendía estos casos. Me confirmó lo que ya temía. Por injusto que fuera, legalmente ella tenía un caso, pero había grietas. Si probábamos el abandono, podríamos impugnar su derecho a la casa. Sofía, sin embargo, estaba distinta. Siempre fue la más sensible, la que buscaba lo bueno en la gente, pero después del regreso de Leonor, algo en ella se quebró. Lo vi cuando entré a su pastelería y la encontré sentada en el mostrador mirando al vacío. No siente nada por nosotros, Miguel. Su voz era un hilo. Pensé que, después de tanto tiempo, si volvía, al menos mostraría algo de arrepentimiento. Pero no, solo quiere lo que puede tomar, y eso duele. Quise decir algo para aliviar su dolor, pero no había palabras. Solo puse mi mano en su hombro y me quedé ahí, porque a veces el silencio dice más que cualquier discurso. El tiempo corría en nuestra contra. Leonor no perdió tiempo y difundió su versión por el barrio. Algunos vecinos, los que aún creían que una madre es una madre, empezaron a mirarnos raro. «Deberían perdonarla», le dijo una señora a Esteban en el mercado. «Tiene derecho. Es la viuda de su padre». Casi estalló de rabia, pero se contuvo. Sabíamos que, además de la batalla legal, enfrentaríamos presión social. Leonor no solo quería la casa. Quería destruir nuestra memoria de nuestro padre, borrar lo que él construyó y hacernos dudar de nuestra propia historia. Pero no lo permitiríamos. La tensión crecía cada día. Cada mirada o comentario hacía más difícil mantener la calma. Nos sentíamos solos en nuestra propia casa, como si estuviéramos rodeados de fantasmas que querían doblegarnos. Y en ese ambiente de incertidumbre llegó la primera audiencia. No estaba preparado para el peso de ese momento. Cuando vi a Leonor entrar con su sonrisa cínica
y mirada de victoria anticipada, una ola de raiva me invadió. Parecía tan segura de ganar y la idea de pelear por algo tan obvio para nosotros me llenaba de impotencia. Carmen estaba a mi lado, serena, pero sabía que dentro de ella había una tormenta. Estaba tan enfocada en los documentos que parecía una máquina, pero también sentía el dolor. Esteban y Sofía estaban atrás, más distantes pero firmes. Sofía no podía ocultar su incomodidad, pero Esteban, siempre pragmático, mantenía la compostura. El juez nos pidió sentarnos, y lo que siguió fue un torbellino de palabras y argumentos, un juego donde la verdad parecía lo que menos importaba. Leonor, con su pose de víctima, usó toda manipulación posible para ganar simpatía. «Fui una mujer que sufrió mucho», dijo, casi con lágrimas. «Mis hijos me rechazaron. Solo quiero lo que es mío. Después de tanto tiempo, ¿qué me corresponde?» Sus palabras eran veneno, y sabía lo que hacía. Pura manipulación. Pero Carmen tenía los documentos listos y los presentó impecablemente. Mostró recibos de construcción, firmas de don Julián, cuentas que probaban que él mantuvo a la familia solo. Aún así, el caso parecía lejos de resolverse. El abogado de Leonor era bueno, y la ley parecía estar de su lado, más interesada en tecnicismos que en justicia. Cada palabra de Leonor dolía. Nuestra historia estaba siendo manipulada, el sudor y la sangre de nuestro padre descartados por un contrato. Cuando dijo que solo quería su parte, fue como si menospreciara todo lo que vivimos sin ella. Mi padre nunca pidió nada a cambio. Él fue nuestro pilar, y para ella solo era una disputa por propiedad. Me sentía vacío, pero la rabia me impulsaba. Esa mujer no tenía derecho a usar el nombre de nuestro padre. No lo permitiríamos. La siguiente audiencia fue peor. Leonor trajo más testigos, incluso vecinos que creyeron sus mentiras. Fue una buena madre cuando estuvo aquí. Después no sé qué pasó, pero ¿quién puede juzgar a una madre? Cada palabra era un puñetazo. No entendían, nunca lo harían. No vieron lo que nosotros. No sabían cómo era crecer sin ella, ver a nuestro padre luchar solo. Pero entonces Carmen se levantó y habló con una verdad demoledora. «No, ustedes no saben lo que pasó. No vieron a nuestro padre levantarse antes del amanecer para alimentarnos. Nunca se quejó, nunca faltó. Él fue el único que estuvo aquí mientras ella eligió irse y no volver. No permitiremos que una mentira destruya su legado». Su voz cortó el aire. La sala enmudeció. Hasta los abogados parecieron sorprendidos. Leonor intentó intervenir, pero el juez no se lo permitió. Por un momento, pareció que la balanza se inclinaba a nuestro favor, pero fue breve. El abogado de Leonor, astuto, sembró dudas. Pidió más testigos, más pruebas, y, aunque luchamos, la ley parecía favorecerla. No solo peleábamos contra quien nos abandonó, sino contra un sistema que valoraba más papeles que vidas, más contratos que la memoria de nuestro padre. Sabía que esta batalla no sería fácil, y lo peor era ver cómo la casa, el último símbolo de lo que él hizo por nosotros, se desmoronaba, no físicamente pero en nuestra alma. En la última audiencia, el juez dictó sentencia. El aire en el tribunal era denso. Miré a mis hermanos, Carmen, firme, Esteban, callado, Sofía, con lágrimas. Cuando el juez habló, su voz resonó lejana. Considerando las pruebas, el tribunal decide que la casa será transferida a los hijos de don Julián. Leonor tiene derecho a una pensión, pero no a la propiedad. Sentí un peso menos, pero también una tristeza profunda. Ganamos la batalla, pero el costo fue demasiado alto.